Hace unos días charlaba con la psicóloga Sabrina Amaya acerca de un debate que se dio en la Facultad de Psicología. Comentaban que había surgido un libro que explicaba distintas técnicas para dejar de existir. Algunos sostenían que debía prohibirse porque esto alentaba a aquellos que no encontraron un sentido en la vida. Para otros, las personas no iban a ser influenciadas porque ya habían tomado la decisión previamente, es decir, un libro no les cambiaría por sí o por no hacerlo. Sin embargo, esta actitud de, por ejemplo, prohibirlo, puede dar lugar a una censura, es decir, darle el poder a alguien o a un grupo para que decida qué es bueno y qué es malo escuchar o leer para la sociedad. Y esto puede ser un remedio que tal vez resulte peor que la propia enfermedad. Los filósofos, desde la antigüedad, debaten sobre qué forma de pensar se debe tolerar y cuál no, porque afecta a la libertad de expresión. Es decir, establecer criterios universales, claros, que permitan marcar un límite entre lo que se puede decir y lo que no. Si lo llevamos a otro ámbito, por ejemplo, a expresiones que afectan la sensibilidad de determinadas personas, ¿es legítimo regular este tipo de comentarios? Es decir, ¿debemos acallar a quienes piensan distinto? ¿Y si silenciamos a los intolerantes, no nos volvemos también uno de ellos? Por ejemplo, en la serie Flash, han despedido al actor Hartley Sawyer, quien interpretaba al Hombre Elástico, por una serie de tweets racistas y machistas que el actor había publicado varios años antes, entre 2012 y 2014. El mismo Sawyer ya había borrado esos posteos tiempo atrás y había publicado disculpas en su Instagram. Sin embargo, a partir de ese hecho no lo volvieron a convocar en esa serie ni en ninguna otra. Leí esos tweets y realmente generan rechazo. Sin embargo, las disculpas que dio no generan un efecto aún más positivo, es decir, que otras personas al observar esto y tenerlo presente a futuro evitasen ciertos términos y frases discriminatorias. Otro caso que tuvo mayor repercusión aún fue el del psicólogo canadiense Jordan Peterson, el autor de 12 reglas para vivir, que nosotros ya hemos visto otros videos. En agosto de 2023, el tribunal canadiense condenó a Peterson a asistir a un curso de reeducación o, en su defecto, perder la licencia de psicólogo, por una serie de quejas, entre las que se incluyen retuitear un comentario sobre la innecesaria gravedad de los encierros de COVID-19, criticar al primer ministro canadiense o negarse a utilizar artículos femeninos y masculinos que no correspondieran con el sexo biológico. Al respecto, Jordan Peterson criticó el fallo, argumentando que su capacidad para ejercer la psicoterapia debería depender de su trayectoria, de sus trabajos, y no de los caprichos, él decía así, de algunos políticos. No obstante, el hecho de que se haya transformado en una noticia de mucha repercusión generó un efecto contrario al que querían promover aquellos que lo denunciaron. Es decir, se agrandó y se instauró el tema dentro de la comunidad social. Algo similar ocurrió en el año 2003 con la actriz y cantante Barbra Streisand, quien demandó por $50 millones a un fotógrafo por publicar unas imágenes de la costa en la cual aparecía su casa. El juicio lo perdió la actriz, y esas imágenes, que apenas habían sido vistas por unas pocas personas, se tornaron virales luego de la demanda. Así nació el efecto Streisand, que se basa en que un intento de censura o encubrimiento de cierta información fracasa o es contraproducente, ya que ésta acaba siendo ampliamente divulgada, de modo que recibe mayor visibilidad de la que hubiera tenido si no la hubiese pretendido acallar. La pobre Barbra Streisand
no fue la primera en padecer el efecto que lleva su nombre. Hace 3300 años, tras el golpe de estado en Egipto de Horemheb, este y sus sucesores trataron de borrar todo recuerdo del faraón Akenatón, eliminando sus inscripciones, destruyendo la ciudad que él había fundado y borrándolo de las listas reales. Pero el resultado ha sido aumentar muchísimo el interés por él por parte de los egiptólogos, una vez que conocieron su existencia y los intentos por hacer desaparecer su recuerdo. Otro caso de censura muy divertido, bueno, tal vez no tanto para él, fue el que protagonizó el pintor italiano Daniele da Volterra, quien en el siglo XVI el Papa Pío V le encargó cubrir desnudeces de la obra de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, y él fue quien agregó esos paños que cubren las partes íntimas y que por tal trabajo pasó a la historia con el apodo de Il Braghetone, es decir, el pintabragas. Volviendo a una de las preguntas iniciales, ¿debemos tolerar la intolerancia? Y si la respuesta fuera no, ¿cuál es el límite de la censura? En el año 1859, el filósofo inglés John Stuart Mill publica Sobre la libertad, un texto que trata este tema, y él sostiene que no se debería prohibir mientras la discusión sea discusión, es decir, que no se pase hacia la acción. Y continúa de esta manera: la peculiaridad del mal que consiste en impedir la expresión de una opinión es que se comete un robo a la raza humana, a la posterioridad, tanto como a la generación actual. A aquellos que disienten de esa opinión, más todavía que a aquellos que participan en ella. Si la opinión es verdadera, se les priva de la oportunidad de cambiar el error por la verdad. Y si fuera errónea, pierden lo que es un beneficio no menos importante: la más clara percepción y la impresión más viva de la verdad, producida por su colisión con el error. Y más adelante agrega: existe la más grande diferencia entre presumir que una opinión es verdadera porque oportunamente no ha sido refutada y suponer que es verdadera a fin de no permitir su refutación. Tener por cierta una proposición mientras haya alguien que negaría su certidumbre si se le permitiera, pero que no se le permite, es afirmar que nosotros mismos y aquellos que piensan como nosotros somos los jueces de la certidumbre, y jueces sin oír a la parte contraria. Stuart Mill da como ejemplo a dos seres importantísimos en la historia, como lo son Sócrates y Jesús. Dice que en ambos casos fueron condenados a muerte por blasfemia. Y tiempo después, la sociedad reconoció que ese fallo fue erróneo. Como la opinión general sobre cualquier asunto rara vez o nunca es toda la verdad, solo por la colisión de opiniones adversas tiene alguna probabilidad de ser reconocida la verdad entera. La peor ofensa de esta especie que puede ser cometida consiste en estigmatizar a los que sostienen la opinión contraria como hombres malos e inmorales. Nadie pretende que las acciones sean tan libres como las opiniones. Por el contrario, hasta las opiniones pierden su inmunidad cuando las circunstancias en las cuales son expresadas hacen de esta expresión una instigación positiva a alguna acción perjudicial. La opinión de que los negociantes en trigo son los que matan de hambre a los pobres, o que la propiedad privada es un robo, no debe ser estorbada cuando circula simplemente a través de la prensa, pero puede justamente incurrir en un castigo cuando se expresa oralmente ante una multitud excitada reunida delante de la casa de un comerciante de trigos. En esta parte, Stuart Mill hace una distinción entre poder expresarse libremente y una arenga a un público enardecido que puede generar violencia contra algunas personas. Desde mi punto de vista, hoy vivimos en una sociedad tan temerosa por los fanatismos del pasado que se volvió intolerante
hasta frente a las más mínimas expresiones. Esto es aprovechado por los poderes que generan la autocensura y la censura moral, es decir, de unos a otros, lo cual con el tiempo nos va quitando defensas. Por ejemplo, si en las redes sociales quisiera publicar algo referente a la Alemania de los años 30-40, aquella que era gobernada por el señor con bigotes, probablemente el algoritmo haga que ciertas palabras las reconozca y le den mucho menor relevancia a la publicación. Es decir, por ejemplo, un video no le llegaría a casi nadie. Más allá de que mi intención fuera que estuviéramos atentos a eso o que conociéramos cómo fue el pasado para que no lo volviéramos a repetir. Esta censura leve con el paso del tiempo va a hacer que la gente conozca menos. Y esto provocaría que estuviera indefensa ante cualquiera que replicase los métodos con otros nombres, con otras técnicas, pero la hace débil a la sociedad. Por ejemplo, si a nuestros hijos, para protegerlos, nunca les hablamos de que existieran ladrones ni gente mala, nada, es muy probable que cuando salgan a la calle sean los primeros en ser víctimas de algún atraco. Los volvemos mansos y no precavidos. Este es el doble juego de la censura. ¿Y qué pasa cuando somos nosotros mismos quienes aplicamos una especie de microcensura? Por ejemplo, bloqueando a aquellas personas en las redes sociales que piensan distinto. Esto va a generar un efecto boomerang. Va a volver hacia nosotros, porque se produce un sesgo de confirmación. Es decir, siempre vemos información, comentarios que sean acorde con nuestro primer punto de vista, con nuestra ideología. Entonces, desde esa ideología, desde adentro, es decir, escuchando lo que queremos escuchar, siempre lo mismo, sin ninguna otra voz, vamos a perder cierto criterio, cierto juicio, porque nos limitamos a escuchar siempre lo mismo. Bueno, te dejo pensando y además te leo en los comentarios. Buena semana, nos vemos la próxima.